La palabra de Dios. Amén. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y quiero tratar un tema que he titulado Ten cuidado con tu mente. Dile que está a tu lado, ten cuidado con tu mente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Léase lo que está a su lado. Porque las armas, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ten cuidado con tu mente. Ten cuidado con tu mente. La Biblia nos enseña y nos reitera que nuestra lucha no es contra personas, seres humanos. Mejor, no es contra seres humanos. No tenemos una confrontación contra seres humanos. No tenemos confrontación contra nuestra suegra, ni con el compañero de trabajo, ni con el prójimo, sino que la Biblia es clara en manifestarnos en reiteradas ocasiones que nuestra lucha es una lucha espiritual, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y por lo menos hay 3 pasajes en la Biblia que nos hablan que nuestra lucha no es una lucha natural, sino que es una lucha espiritual. No es una lucha contra las personas que nos rodean, sino contra los seres espirituales que tal vez controlan o gobiernan o manifiestan ideas, pensamientos, argumentos, altivez en la mente de las personas. Y eso a nosotros a veces se nos olvida. A pesar de que lo sabemos, nos lo enseñan. Constantemente lo estudiamos. Hace parte de las primeras enseñanzas que nos dan cuando llegamos a Jesús. Pero pareciese que se nos olvidase a todos nosotros. Recuerdo hace unos años yo estaba almorzando en el centro comercial Salitre Plaza. Salía de mi trabajo en el consejo y entonces continué viendo la transmisión del debate del consejo por redes sociales. Y entonces toma la palabra un concejal que dejó de ser concejal en diciembre del año pasado, que hoy es muy famoso, que es el director de la unidad de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, uno calvito de barba que parece Marx, se parece, él quiere ser como él, es bastante radical en sus posiciones y se ha vuelto muy famoso porque dice que va a acabar con toda la corrupción en la unidad de gestión del riesgo y se ha vuelto muy mediático. Bueno, nosotros tuvimos posibilidad de conocerlo un tiempo atrás porque fue concejal 4 años el periodo pasado, con su estilo y todo esto. Y alguna vez en un debate tomó el micrófono y dijo lo siguiente: así como las religiones del pasado hoy son mitos, como las religiones griegas, ¿cierto? El culto a Diana de Éfeso o a otras deidades griegas. Así como las religiones del pasado hoy son mitos, las religiones del hoy son los mitos del mañana. Cuando este señor dijo eso, pues a mí me dio una rabia tan tremenda que quería que llegara rápido o yo acercárselo pronto al Padre. Me dio mucha rabia, me molestó, me indignó, me dio mucha piedra.
Bueno, pasaron los años y pues es natural que en el proceso de pasar varios años en un mismo lugar se genera cercanía, se genera, no digamos amistad, pero no creo que él considere que nosotros seamos sus amigos, pero por lo menos habían conversaciones. Empezó a ver el testimonio de nosotros como cristianos, de excelencia, de trabajo. Y eso le llamaba la atención. Y algún día se presentó otro debate, donde él, nuevamente con el concejal con el que yo trabajo, el pastor Marco Acosta, se volvieron a enclinchar. Y entonces llega y le dice Carrillo a Acosta, a Marco Acosta: su Dios, querido Marco, es igual que los dioses griegos, como Diana, como Agamenón, como Zeus, como... Pero continuó en el tema y terminó diciendo lo siguiente, dijo: ojalá yo fuera como usted, le dice él, que tuviera algo de que cogerme en el universo, porque yo estoy solo, ojalá lo quisiera, lo quiero tener, lo quisiera tener. Quisiera albergar un Dios, pero no puedo. Estoy solo en el universo, decía él. Y bueno, a él se le ha dado la palabra, y yo creo que ese señor algún día llegará a conocer a Cristo. Pero lo que le quiero decir es que nuestra guerra no es contra la persona, no es contra él, por ejemplo, por todo lo mordaz, ¿cierto? Ácido que es, por eso es tan famoso hoy. Los medios les encanta sacarlo. Por su estilo. Es ese estilo en todo. Pero a pesar de que muchas veces puede ser muy ofensiva a la persona, tú y yo entendemos que nuestra guerra no es contra él, sino contra los principados, las potestades y las huestes que levantan pensamientos, argumentos, altivez, que se constituye, como dice la palabra de Dios, en fortalezas. Por ejemplo, este hombre se tuvo la posibilidad de hablarle del Señor, y la semilla del evangelio produce fruto. Pero debemos entender eso. El texto que acabamos de leer nos dice, o tiene el objetivo de expresar acerca de las armas espirituales que nosotros tenemos. Armas espirituales que se usan en la lucha espiritual contra huestes de maldad en las regiones celestes, que operan sobre las personas y que son armas no carnales, no humanas, sino poderosas en Dios. Pero a su vez el texto nos continúa diciendo que estas armas tienen un objetivo, y es la destrucción de las fortalezas, los argumentos que van en contra del conocimiento de Dios, con el objetivo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe este texto, se refiere a pensamientos, vuelvo al punto, argumentos, estructuras que se levantan. ¿En dónde? Les pregunto. ¿En dónde se levantan los argumentos, los pensamientos, la altivez, que en esencia se convierte en fortalezas? ¿En dónde? ¿En la qué? En la mente. En la mente. Por eso esta enseñanza se llama: ten cuidado con tu mente. ¿Por qué? Porque la mente determina la manera de actuar del ser humano. Tú actúas como piensas. Tu actuación es consecuencia de tu pensamiento. Y eso es lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7, donde dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vuelvo y lo leo. Proverbios capítulo 23, versículo 7, en su parte A dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, vamos a leer varios versículos hoy.
Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vuelvo a leer ese texto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar. Recuerdo cuando yo era un adolescente y tenía una profesora aquí en la iglesia de escuela dominical que tenía una frase que repetía mucho y que es verdad: debe cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Tú quieres cambiar tu manera de vivir? Debes comenzar a cambiar tu manera de pensar. Porque estas ideas en la mente, pensamientos, argumentos se van consolidando como una estructura mental que la Biblia llama fortaleza, que determina cómo vivimos, que determina cómo actuamos. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 9, dice: mas nosotros, o más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces estos textos nos muestran que nuestra manera de pensar produce formas de vivir. Y por eso es que el apóstol Pablo hace alusión a la lucha espiritual que se da en nuestra mente. En nuestra mente. Por eso, como dice el título de esta enseñanza, ten cuidado con tu mente. Mire, aquí hay 3 elementos importantes que nos muestra el texto. Número 1, podemos observar que hay una guerra espiritual. Si hay una guerra espiritual, una batalla espiritual, quiere decir que hay unos enemigos. Si no hay enemigos, no hay guerra, no hay batalla, no hay lucha. Y entonces encontramos cuáles enemigos. El cristiano tiene enemigos. ¿Usted sabía que el cristiano tiene enemigos? Claro, el cristiano tiene enemigos. Uno de esos es ¿quién? Satanás. Hay quienes creen y piensan que Satanás es enemigo de Dios. Y el pastor Gerardo nos ha contado que en una ocasión, hace muchos años, una hermana se le acercó y le dijo: pastor, tuve un sueño y tenemos que ponernos a orar, decía la hermana, porque en el sueño estaban combatiendo Jesús y el diablo le estaba ganando. Nos toca ponernos a orar y ayunar, pastor. Y entonces el pastor le dijo: mi hermana, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y él no es enemigo de Dios, no es rival, no es digno de Dios. Pero la Biblia, por el contrario, sí nos enseña que Satanás es el adversario de nuestras almas. Eso sí lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Eso nos enseña la Biblia. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás nos busca matar, robar y destruirnos. Mire, estos días que ha sido tan complejo este tema de los feminicidios en Bogotá, bueno, siempre, pero que ha sido más visible, tal vez porque los medios de comunicación lo han reflejado más. Pero ustedes recordarán este homicidio que cometió un hombre en el centro comercial Santa Fe, ¿cierto? En un almacén, donde asesina a su pareja o expareja sentimental, con la cual tiene 2 hijos, de una forma grotesca, brutal. Pero es la obra del diablo, porque hay 2 niños que, número 1, su mamá está muerta, y número 2, su papá está en la cárcel. No ven,
la obra para matar, hurtar y destruir. Murió una persona, se destruyó una familia y se le robaron los padres a unos niños. Es la física obra de Satanás. Y por eso la iglesia debe estar apercibida, porque tenemos enemigos. Satanás es uno de ellos. Pero también está la carne, es decir, nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza. Pero también está el mundo, el sistema del mundo, el espíritu del mundo. Así como Satanás le dijo al mismo Cristo: si postrado me adorares, a ti te daré los reinos de esta tierra, porque a mí me han sido ¿qué? Tiene autoridad sobre el mundo. Y por supuesto el pecado. Nuestra lucha espiritual es contra los enemigos del creyente, contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, contra el pecado. Pero también observamos un campo de batalla. Para que haya una guerra, una lucha, una confrontación, pues hay un campo de batalla. Y el texto nos está mostrando que el campo de batalla es la mente humana. La mente tuya y la mente mía se constituyen en un campo de batalla. Por eso vuelvo y te digo que el título de esta enseñanza es: ten cuidado con tu mente. Ten cuidado con tu mente, porque la mente se constituye en un campo de batalla. Y otro elemento es las fortalezas mentales que se constituyen en las mentes de los seres humanos, que el apóstol Pablo en este texto lo relata como pensamientos, como argumentos, como altivez, que en esencia forman fortalezas. Se levantan fortalezas mentales en los seres humanos, o podríamos llamarlos paradigmas que se levantan. Recuerdo hace unos años que leía la historia de un león que estaba cautivo en un circo y lo tenían en una celda con rejas, con grilletes. Y entonces el león se la pasaba todos los días de un lado al otro de la selva. Y llegó el momento que decidieron liberarlo, y cuando ya estaba en la selva seguía caminando y ya no tenía las barreras físicas, sino tenía unas barreras que mentales. Muchas veces se levantan en nosotros fortalezas que se convierten en barreras, en paradigmas, en límites mentales que nosotros permitimos creyendo a las mentiras de Satanás. Y que esas barreras, esas fortalezas, esas paradigmas o fortalezas, como lo dice la Biblia, pues toman control de la manera de pensar, pero también toman control de la manera de actuar. Y yo quiero decirte algo importante que tú tienes que entender, y es que Satanás no tiene ninguna prisa. Él tiene planes contigo y conmigo para un día. Pero si no le funcionan, tiene planes contigo para una semana. Pero también tiene planes contigo para un mes, y para un año, y para una década, y para varias décadas. Y eso tú y yo tenemos que saberlo y entenderlo. Y eso es lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues tú y yo, ahí le metí el tú y yo, pues tú y yo no ignoramos sus maquinaciones. Los cristianos no podemos ignorar las maquinaciones del diablo.
¿Por qué no las podemos ignorar? Porque estas maquinaciones pueden ganar ventaja sobre tu vida. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Porque Satanás tiene planes para ti, es decir, para destruir. Y para robarte, pero no solo a ti, a mí también. Para un día, para una semana, para un mes, para un año, para una década y hasta que finalices tu tiempo en esta tierra. Entonces tú y yo, como dice Pablo a los Corintios, no ignoramos las maquinaciones de Satanás porque le podemos estar dando ¿qué? Ventaja. Y yo creo que la iglesia le ha dado ventaja a Satanás. Porque hemos ignorado su obrar. Porque Satanás actúa a través de dardos que envía a nuestra mente. Dardos del enemigo. Dardos tales como dardos de inseguridad, de debilidad, de temor, de molestia, de frustración, de heridas, dardos pecaminosos. Pero también hay elementos o momentos en los cuales, si tú tienes que discernir eso, el mismo diablo te habla a tu mente. Te dice cosas de ti mismo, de otras personas, de circunstancias y que son mentiras. Escucha esto. Hoy la palabra de Dios está trayendo renovación a tu mente. La Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. Escucha esto. Satanás es el padre de la mentira. Por eso los cristianos no mentimos. Porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Y entonces observamos que Satanás envía dardos de mentira a tu mente. Mentira sobre ti, que no puedes, que no eres capaz, que mejor dejas de servir a Dios, que te vas al mundo. Tal vez algunos están planeando su divorcio, llevan años planeando el divorcio, albergando, aguardando la mentira de Satanás que llega a tu mente. Esos dardos de mentira de Satanás se convierten, escucha esto, en pensamientos. Estos pensamientos se constituyen en argumentos. Estos argumentos se constituyen en altivez. Y esta altivez se constituye en fortalezas mentales que, como dice la Biblia, van en contra del conocimiento de Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Van en contra del propósito de Dios en tu vida. Pero mentiroso el diablo, porque para eso está la palabra de Dios, para derribar todo argumento. Pero también escucha esto. Esas fortalezas se constituyen, como lo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, escucha esto, en doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores. ¿Qué es eso de que escuchan espíritus engañadores? Que albergan esos pensamientos ¿en dónde? En la mente. Y a doctrinas de demonios. Uno observa algo tremendo, y es que yo me asombro, por ejemplo en el plano político, que la gente que tiene una visión sin cosmovisión bíblica propone solo lo malo. ¿No se ha dado cuenta? Sus propuestas son droga, inmoralidad, anarquía, odio, división. Pero es que es todo. O sea, uno dice, venga, pero proponga algo bueno. Una al menos de 10.
De 10 una, a ver. Pero es que es todo lo malo. Todo lo malo, todo lo que destruye. Todo lo que va en contra de los principios de Dios. Todo. Anarquía contra Dios. Porque se vuelve en esencia, escúcheme, doctrinas de demonios. Y el mundo, el sistema del mundo, es gobernado por doctrinas de demonios, que se constituyen en fortalezas mentales en las mentes, incluso de los cristianos. Déjeme decirle que la gran mayoría de los cristianos tienen fortalezas mentales, estructuras de pensamientos gobernadas por doctrinas de demonios. Pasa algo parecido a lo que pasó en el siglo III, cuando Constantino decide que el imperio romano debía ser cristiano. Entonces se cristianiza el imperio por orden, por decreto. Y entonces ya los templos paganos no son templos paganos, sino se vuelven en templos cristianos. Y entonces Constantino toma la decisión de bautizar al ejército. Pero como el ejército es una máquina para matar, ¿cierto? Y el cristianismo habla de amor, entonces dicen, pero ¿cómo hacemos ahí? Entonces tomaron una decisión salomónica. Bautizaron a los soldados con la mano por fuera. Es decir, ellos eran cristianos, pero su brazo y su espada no eran cristianos. ¿Sí? Pues pareciese que hoy pasa algo parecido, donde el cristiano se bautiza del cuello para abajo. Donde su cuerpo es cristiano, pero su mente no. Entonces llenan los templos, levantan las manos, lloran, pero votan como votan, ¿cierto? Administran su dinero como administran su dinero, actúan como actúan, porque son cristianos, pero su mente no. Su mente está gobernada por estructuras de este mundo, por pensamientos de mentira de Satanás, que gobierna la forma de actuar del ser humano. Pero por eso estamos aquí hoy, porque la palabra de Dios destruye todo pensamiento de maldad. Jeremías capítulo 23 versículo 9 dice, no es mi palabra, versículo 29, Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es ese poderoso martillo que rompe, destruye toda fortaleza mental, y eso es lo que está haciendo la palabra de Dios hoy en tu vida y en mi vida, y le damos la gloria a Dios por eso. Pero también la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, texto conocido, y más cortante que toda espada. La Biblia dice de ella misma que es como un poderoso martillo, pero también que es como una espada que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermano, vuelvo y te digo, ten cuidado con tu mente. Ten cuidado con tu mente. Porque hoy la palabra de Dios está liberando tu mente y mi mente de toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto nos debe llevar a reflexionar en qué estamos pensando. Es decir, nos debe llevar a pensar en qué pensamos. Nos debe llevar a pensar en qué pensamos. Nos debe llevar a reflexionar en por qué pensamos lo que estamos pensando. Nos debe llevar a reflexionar cómo estamos alimentando nuestros pensamientos. Y dije algo esta mañana que me acaba de pasar. Y es que a mí todos los domingos a esta hora, hace 10 minutos me pasó, me llega un reporte semanal, dice reporte semanal diario de utilización de tiempo de pantalla en mi celular. ¿A ustedes les llega eso? A mí me llega. Y a mí me sirve mucho porque me llega, siempre estoy en el culto cuando me llega.
para reflexionar cuántas horas he estado en el dispositivo, qué aplicaciones he utilizado. Porque mire, en las redes sociales hay mucha basura, pornografía, odio, ostentación, manipulación. Y eso nos debe llevar a reflexionar cómo estamos alimentando nuestra mente. ¿Cuántas horas pasamos en el dispositivo? Pero ¿cuántas horas estamos orando, por ejemplo? ¿Cuántas horas estamos leyendo la Biblia? Puede ser que un tiempo de esas horas que sale ahí, el hermano Fernando está buscando cuántas horas. No, mentira, hermano. ¿Cuántas horas? Puede ser que algunas horas usted está viendo una predicación, ¿cierto? O puso una alabanza, ¿cierto? O se está edificando en la lectura de la Biblia en el celular. Puede ser. Pero usted reflexione cuánto de ese tiempo utilizó en cosas basura que están alimentando tus pensamientos y tu manera de pensar. Yo quiero invitarte a que pensemos en qué estamos pensando, por qué estamos pensando lo que estamos pensando y cómo estamos alimentando nuestra mente para pensar lo que estamos pensando. Porque mira, tú y yo estamos irradiados de mucha influencia negativa en todo momento. Redes sociales, medios de comunicación, sales a la universidad, al trabajo, a las actividades. ¿Cuáles son los comentarios, las conversaciones que constantemente, inconscientemente están generando modelos de pensamiento que muchas veces, en muchas ocasiones, no digo siempre, en muchas ocasiones, Satanás está utilizando para matarte, robarte y destruirte? Por eso es que el apóstol Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo para que Satanás no gane ventaja. No gane ventaja. Y es por eso también que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo, del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice la Biblia: por lo demás, lea conmigo, hermanos míos, fortaleceos en él y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelve y repite lo que decía Corintios. Nuestra lucha es una lucha ¿qué? Espiritual. No es contra las personas, sino contra las huestes de maldad que muchas veces operan en las personas. Dice la Biblia en el versículo 13: por tanto, y subraya aquí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice el versículo 16: sobre todo tomad el ¿qué? El escudo de nuestra fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y continúa diciendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la poderosa palabra de Dios. Yo le puse poderosa. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o arrojo el misterio o el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces la Biblia nos dice que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Es decir, que aquí define al cristiano como un guerrero. Como un guerrero que necesita ¿qué? Armadura. Y no solo necesita armadura, sino dice toda la armadura. Ahora, yo quiero resaltar 3 puntos de la armadura, no porque los otros no sean importantes, porque la misma Biblia dice que es toda la armadura. Pero con respecto a la batalla en la mente, la Biblia resalta que dice sobre todo el escudo de la fe, para apagar los dardos. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la Biblia nos enseña que somos bienaventurados los que sin ver que hemos creído, los que sin ver creyeron. ¿Sabe quién son esos bienaventurados? Ustedes y yo, que creemos en el Señor Jesucristo nuestro Salvador, al cual amamos, al cual servimos. Sin fe es imposible a Dios. ¿Qué puedes prestar a Dios? ¿Una gran ofrenda? ¿Un templo maravilloso? No, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una de nuestras armas, el escudo de nuestra fe. Creemos en fe que por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Creemos en fe que su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, y que si hoy morimos nos encontraremos con nuestro Padre en el cielo. Y Él dirá de nosotros: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos fe en que en Él somos salvos y tendremos una vida eterna para alabarle a Él. Mi hermano, nadie nos podrá separar del amor de Dios, y ese es el baluarte más fuerte que tenemos, nuestra fe en el poderoso Hijo de Dios, al cual damos toda la gloria y toda la alabanza, toda la exaltación. El escudo de la fe que nos permite apagar los dardos del enemigo. Pero también la Biblia nos enseña de el yelmo de la salvación. La Biblia dice, vuelvo y lo digo, por gracia sois salvos, pero esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El yelmo de nuestra salvación. Usted y yo tenemos clara la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos de los que están aquí estamos seguros de la salvación? Yo estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro que al momento en que muera, si muero antes, si Jesús no ha venido por la iglesia, abriré mis ojos y me encontraré con mi Creador. Tengo seguridad que estaré en la patria celestial. Tengo seguridad de la vida eterna. Pero no solo la vida eterna, sino que aquí también soy salvo para disfrutar la vida abundante de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces el yelmo es ese casco protector, ¿cierto? Que protegía ¿qué? La cabeza, que protege la mente del ataque del enemigo que opera en nuestra mente o que envía dardos a nuestra mente. Pero también habla de la Biblia, o dice, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que destruye los dardos del enemigo. La palabra de Dios que destruye los dardos del enemigo. Y es que
No hay otra forma de romper estas doctrinas de demonios, estas fortalezas mentales, sino a través de la palabra de Dios. Y esto nos tiene que llevar a invitarnos a todos nosotros a ser lectores de la palabra de Dios. Tú debes leer la Biblia, debes tenerla, debes comprometerte con ella, a leerla todos los días. Hace unos meses yo estaba predicando sobre la palabra de Dios y no sé si recuerdan, pusimos un video de cómo la palabra de Dios generaba múltiples beneficios a la salud mental de las personas, que estimulaba hormonas que contribuían, por ejemplo, a la felicidad, a la tranquilidad, a reducir el estrés. Iba mostrando el estudio científico cómo en la medida que era más consecutiva la lectura de la palabra de Dios, esto generaba beneficios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la verdad de Dios al ser humano. Cuando tú lees la Biblia vives muy tranquilo. Te lo digo por experiencia personal. Genera mucha tranquilidad, genera paz para tu vida personal. Mira, este siglo es el siglo de las enfermedades mentales. Cómo los suicidios han aumentado. La vida posmoderna ha incrementado las enfermedades mentales, entre otras cosas, no es la única, las redes sociales. Ese sentido de ostentación, de estándares de belleza, de economía, genera ansiedad en las personas, genera frustración. Vivir para la aceptación vía likes, vía comentarios, genera dificultades en las personas. Ustedes ven esos muchachos haciendo unos retos en los cuales incluso han perdido su vida, todo por aumentar visualizaciones. Las redes han sido, por una parte, beneficiosas, no le estoy diciendo que las cierre, pero también han generado muchas enfermedades mentales en las personas. La vida posmoderna ha desarrollado una cantidad de enfermedades y hoy más que nunca la palabra de Dios es respuesta y es verdad para todos nosotros. Mira, hermano, necesitamos volver a la palabra de Dios. Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes un arma poderosa para derribar los argumentos satánicos en las mentes y en los corazones. Pero también tenemos otras armas espirituales, como dice la Biblia. Tenemos la alabanza. ¿Cuántos creen que hay poder en la alabanza? Cuando alabamos al Señor, cosas poderosas suceden en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú alabas a Dios o adoras a Dios, Dios se manifiesta. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta donde Él es exaltado, adorado, agradecido, bendecido. Y cuando Él se manifiesta, ¿sabes qué pasa? Las huestes espirituales de maldad empiezan a retroceder, empiezan a perder autoridad, se empieza a anular el acta de decretos que hay en nuestra contra. Empieza a ser libre no solo la iglesia, sino el barrio, la localidad, la ciudad, el país, y el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Eso es lo que dice la Biblia, que ha venido el reino de Dios a nosotros. Cuando esta iglesia llegó aquí, las tabernas se secaron. Habían 2 tabernas, 3 tabernas. Este sitio era una taberna. Habían prostíbulos en la otra cuadra y habían sitios de espiritismo. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, el reino de las tinieblas empieza a descender y la gloria de Dios empieza a manifestarse en el territorio. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Muchas veces peleamos en nuestras fuerzas. Hubiéramos podido sacar esas tabernas con tutelas, ¿cierto? Demandas, bloqueos. Pero ¿sabe cómo se hizo? Alabando a Dios y proclamando su reino sobre este lugar. Y eso es lo que tú tienes que hacer en tu casa. Pero también hay otras armas poderosas, la oración. La oración atrae el reino de Dios a tu vida. La oración es hablar con Dios, por supuesto. Pero en la medida que tú tienes comunión con Dios,
empiezas a decirle: Señor, haz tu voluntad. Empieza a rendirse la voluntad del ser humano y a manifestarse la voluntad de Dios. Y eso era lo que Jesús le enseñaba a los discípulos: venga a tu reino, hágase tu voluntad, en mi vida, en mi casa, en la familia, en la iglesia. La oración es un arma poderosa que hace que el reino de las tinieblas retroceda. Pero también tenemos la sangre de Cristo, la que nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha libertado, y como nos enseñaba el pastor en estos días, y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Somos vencedores por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, también es otra arma, el nombre de Jesús, donde hay poder. Nombre sobre todo nombre. Hay una revelación poderosa en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es la misma manifestación de Dios. Por eso la Biblia dice: dad la gloria de vida a su nombre. En su nombre hay poder. Como ya lo vimos en la fe, el amor de Dios es un arma poderosa. La confianza en Dios. Cuando tú dejas de confiar en tus fuerzas y empiezas a confiar en Dios, creyendo que Él todo lo puede. Tú no puedes todo, pero Dios sí. Y empiezas a descansar y a creer que el Todopoderoso es el que gobierna y actúa. Pero también la proclamación del Evangelio. Aquí estamos proclamando el Evangelio a través de la predicación de la palabra en este lugar. A través de esta transmisión estamos proclamando el Evangelio. A través de los cantos estamos proclamando el Evangelio. Pero también cuando estamos en las calles hablándoles a otros, a los familiares o a los conocidos, estamos proclamando el Evangelio. Pero cuando tú pones un logo símbolo de Jesús en tu vehículo, ¿sabes qué estás haciendo? Proclamando el Evangelio. Cuando ponemos una bandera que dice Jesucristo es el Señor, estamos proclamando el Evangelio y la autoridad de Dios en Colombia. La proclamación del Evangelio es un arma poderosa que sacude los cimientos de las huestes de maldad. Pero también otra arma poderosa es la verdad. El cristiano debe caminar en la verdad, andar en la verdad y vivir la verdad. Porque la Biblia dice o Jesucristo en la Biblia dijo de Él, que Él era el camino y era la verdad y la vida, por supuesto. Pero estoy hablando de la verdad. Él es la verdad. Por eso el cristiano no debe mentir. Debe andar en la verdad, caminar en la verdad, comprometerse con la verdad en un sistema de mentira. Nosotros debemos ser comprometidos con la verdad. Pero también otra arma poderosa es la justicia. Nosotros no caminamos en injusticia. Y otra también, la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vuelvo y reitero, como comencé: hermano y hermana, ten cuidado con tu mente. Dile al que está a tu lado: ten cuidado con tu mente. Y como reflexión les digo, debemos pensar en lo que estamos pensando. Debemos pensar en el por qué estamos pensando como estamos pensando. Debemos preguntarnos cómo estamos alimentando nuestra mente para que piense lo que está pensando. Y debemos hacer uso de las armas espirituales poderosas para no solo destruir fortalezas en otros, sino también en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Por qué no se pone en pie en esta mañana? Y vamos a orar en este momento y vamos a adorar a Dios. Adoremos a Dios ahí donde estamos. Denle la gloria a Dios ahí donde está. Adore a Dios, bendiga su nombre. Quiero invitarle que cierre sus ojos por un momento. Y usted no va a estar pensando en la otra persona que está a su lado, ni que el predicador terminó temprano, tampoco. Mejor dicho, esté concentrado ahí con el Señor. Y sobre todo,
No esté ahí como escuchando lo que el otro está orando. Porque hoy tú te vas a presentar con honestidad. Bueno, siempre lo has hecho, pero lo que quiero decir es que vamos a confesar delante de Dios todo lo que está atando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que va en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Adoremos a Dios ahí donde estamos. Oh, Sira, Baba, Baba, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Levanta tus manos y adora a Dios ahí donde te encuentras. Sora, ba, 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 ba. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, yo voy en contra, por la autoridad de la palabra de Dios, de todo argumento, de todo pensamiento, de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahí donde usted está, esté orando. Se levanta un fluir de oración en esta mañana, porque voy a orar por liberación para la iglesia, liberación para cada una de las personas que están aquí, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice de ella misma que es como un poderoso martillo que rompe estructuras de pecado, que rompe estructuras de maldad, que rompe estructuras de pensamiento, que destruye fortalezas que se levantan en las mentes y en los corazones para la destrucción de tu pueblo, Señor. Hoy confesamos tu palabra en el nombre de Jesús, que dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, oh Dios del cielo, para que Satanás no gane ventaja en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, oh Dios del cielo. Y hoy, por la autoridad de la palabra de Dios, por la autoridad delegada por los pastores de esta iglesia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, Padre, hoy confesamos que la iglesia es libre en el nombre de Jesús. Padre, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en el nombre de Jesús. Todo lo que ata el alma, la mente, el cuerpo, Señor, todo pensamiento, toda estructura mental, Señor Padre, que condiciona las actitudes, que condiciona las acciones, Padre, hoy por el poder de la sangre de Cristo confesamos que hay libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Pensamientos, oh Dios, de inseguridad en los corazones, en las mentes, pensamientos de debilidad, pensamientos de temor, pensamientos de molestias, pensamientos de frustración, de heridas, pensamientos pecaminosos, lascívicos, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Padre, de murmuración, de crítica, oh Padre, de maledicencia, oh Dios del cielo, pensamientos de egoísmo, de catacañería, de mezquindad, en el nombre poderoso de Jesús los declaramos sin poder y sin fuerzas. Y pido al Espíritu Santo que hoy revele en este lugar todo pensamiento que está afectando las mentes y los corazones. Hay gente aquí que está pensando y está planeando su divorcio hace varios meses, tal vez varios años. Algunos están planeando irse al mundo, al pecado, y dejar la fe, abandonar la fe. Todo pensamiento, toda estructura de maldad en las mentes, en los corazones, pensamientos de frustración, pensamientos de fracaso, anulamiento que se genera por estos pensamientos, solo declaramos sin poder y sin fuerzas. Cierre sus ojos ahí donde está y esté orando, ahí donde se encuentra. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Abra su boca y declare delante de Dios, confiese su pecado. Dígale: Padre, el que confiesa y se aparta
aparta, alcanza la misericordia de Dios. Hoy no esté pensando en otro, usted ahí con Dios, clamando, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de pecado, toda fortaleza de maldad que está atando las mentes y que ata los corazones y que ata las acciones de las personas, en el nombre de Jesús confesamos que hay libertad, hay libertad. Hoy la palabra da semilla, se vuelve semilla en los corazones y hay cambio, hay transformación, hay renovación. Padre, en el nombre de Jesús, toda frustración que ata las mentes y los corazones, toda frustración en las vidas, hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, es declarado sin poder y sin fuerza, no solo en este lugar, sino también ahí en la transmisión que están los que me acompañan desde sus casas, desde sus vehículos o no sé dónde se encuentran. Hay libertad y desde aquí confesamos que viene la libertad que produce la palabra de Dios. Porque dice tu palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay libertad en el pueblo de Cristo. Hay libertad, todo lo que ata el alma, todo lo que ata el corazón, todo lo que ata las intenciones, Padre, todo lo que ata las vidas, en el nombre de Jesús. Espíritus satánicos que han operado en las mentes, en los corazones, que atan las vidas, que atan las estructuras de pensamientos, potestades, huestes de maldad. Te queremos decir, como Cristo les dijo: no tienen nada en nosotros. El Cristo resucitado nos ha hecho libres. Dice la palabra de Dios: si Cristo nos libertase, seréis verdaderamente libres. Y hoy creemos en Él y que su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha limpiado desde la fecundación, Señor, hasta hoy, Padre. Somos libres de la iniquidad del pecado, Padre, que ha incubado en las mentes, que ha incubado en los corazones, que ha incubado en las vidas. Y hay libertad. Todos orando, todos orando. Levante su voz al cielo, ore, ore, ore. No esté descuidado espiritualmente. En este momento hay libertad sobre el pueblo. Todo está saliendo, es atado y llevado a lo profundo del mar, en el nombre de Jesús. Toda iniquidad, Padre, en las mentes, en los corazones, pensamientos lascívicos de pecado, oh Dios del cielo, de inmoralidad, Padre, que atan las vidas, de concupiscencia que atan las vidas, oh Dios del cielo, Padre, ahora son rotas, las cadenas son rotas por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre que es sobre todo nombre. Hay liberación en el pueblo, hay libertad en el pueblo. Hoy hay libertad, hay libertad, hay libertad en Cristo, hay libertad. Las cadenas están siendo rotas, las huestes de maldad están retrocediendo, el acta de decretos está siendo rota, porque la Biblia dice que tú has anulado el acta de decretos y la has clavado en la cruz del Calvario. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Oh, aleluya. Empieza a adorar a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Una de las demostraciones de que ha habido libertad en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y en tus acciones, es que puedes adorar a Dios con libertad. Puedes levantar tus manos al cielo, puedes abrir tu boca y expresarle adoración. Adórale, oh, adórale. Su presencia está en este lugar. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, oh Dios. Rendimos nuestro corazón delante de ti, oh Dios del cielo. Invocamos que solo Jesucristo es el Señor, que tú reinas y gobiernas. Nos unimos al coro angelical, a los seres vivientes, a los ancianos que proclaman que Jesucristo es el digno, que el Cordero de Dios es el único, es el Rey, es el Salvador. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Darly. Oh, rabababashita. Te adoramos, aleluya. Adore a Dios ahí donde está, glorifique su nombre. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, te exaltamos. Adóralo con libertad, adóralo con libertad. Su presencia trae libertad. Su presencia trae liberación, aleluya.